Entonces, respecto a este ejercicio, un punzón. Entonces, este es un punzón que se está diseñando. Él hace unos vasos metálicos de bronce, ¿sí? Pero este bronce entra a 470 grados centígrados porque tiene un proceso previo. Aquí, por ingeniería inversa, tenemos las propiedades de un material que se utiliza para hacer un punzones. ¿Qué es ingeniería inversa? Es una forma para seleccionar materiales a partir de materiales que ya están en el mercado siendo utilizados para una aplicación similar y que dan buenos resultados. En otras palabras, si yo quiero seleccionar el material para un punzón, entonces yo podría ver qué materiales están siendo utilizados actualmente eh, para hacer punzones y más o menos que tengan las mismas características y en función de eso ir mirar la hoja de vida del material y de ahí definir los valores de las propiedades que yo requiero. Generalmente esta ingeniería inversa se hace más cuando yo requiero un reemplazo de un material. Tengo un material y quiero reemplazarlo por otro, pero igual para efectos de este ejercicio nos sirve. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar el análisis. El punzón, fíjese que tiene unos esfuerzos. Entonces, desde el lenguaje común, ¿qué es lo que está haciendo el punzón? Soportar una fuerza, esfuerzo, presión o carga. Desde el lenguaje común, fíjese que me está soportando una fuerza, pero esa fuerza es o una carga, y entonces eso realmente es un esfuerzo, ¿no? O sea, no es una presión porque no es de un gas, sino es una carga puntual. Bien. Entonces, recuerden que tenemos dos formas de definir cómo está ese esfuerzo, una forma estática y una forma dinámica. Recuerda que la forma estática no cambia con el tiempo o cambia levemente con el tiempo y la forma dinámica cambia con el tiempo, pero realmente lo que cambia con el tiempo es que aquí tengo, en lo dinámico, tengo esfuerzos de compresión y de tensión al mismo tiempo. Bueno, cíclicamente, mientras que el estático o tengo los de compresión o tengo los de tensión, pero no tengo los dos al mismo, digamos, en un intervalo de tiempo. Entonces, por eso es un diseño estático, porque básicamente lo que tengo aquí es algo que se está presionando, baja, se presiona a compresión, se libera la carga, entonces queda en carga cero y vuelve y sube. Fíjese que nunca voy a estar con esto a tensión, siempre está con presión. Entonces, como solo tengo un tipo de esfuerzos, que claro que cambia con el tiempo, es estático. Bien, dentro del estático, entonces, ¿qué tipos de diseño requiero? Entonces, recuerde que dentro del estático hemos visto algunas propiedades que hacen referencia a unos diseños específicos. Tenemos el diseño a módulo, el diseño de esfuerzo y el diseño a dureza. ¿Sí? Para este caso me interesan los tres. ¿Por qué? Porque el diseño a módulo me responde cuánta deformación elástica hay cuando se aplica el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago este punzón, ¿sí? Este material tenderá a bombarse por la deformación elástica, es decir, una vez que suelte la carga, él se vuelve a su forma original. Pero yo requiero que esa deformación elástica sea muy pequeña, porque si no, entonces no me saldría el vaso con el espesor que yo necesito. Entonces necesito tener en cuenta el módulo. Por eso es un diseño a módulo. Es un diseño de esfuerzo, ¿por qué? Porque dice cuál es el esfuerzo máximo para alcanzar el límite de la deformación elástica, es decir, que no se me deforme plásticamente. Aquí de pronto está mal, es plástica. Entonces, lo que yo requiero es que cuando él se cargue, su deformación únicamente sea elástica y no transgreda el límite plástico. Lo que quiere decir es que nunca se deforme permanentemente eso. Eso es lo que me responde diseño de esfuerzo. Y es un diseño de dureza, ¿por qué? Porque la dureza, recuerden que yo la utilizo cuando yo necesito herramientas de corte, maquinado de piezas, pero también es una propiedad que yo podría utilizar, no es, pero ya podría utilizar esa propiedad cuando yo tengo desgaste, o sea, sería una aproximación al desgaste. Y fíjese que esta pieza, en el momento que entra y sale, está rozando
ese vaso, ¿sí? O con ese material, y entonces en ese entrar y salir va a haber un desgaste aquí del punzón, y si yo tengo un material que es blando, obviamente ese desgaste va a ser muy rápido. Yo requiero tener una continuidad dimensional de ese vaso, es decir, que siempre salga de una misma medida, y para eso requiero que el punzón tampoco se me desgaste. Entonces, fíjese que desde la parte estática requeriría esos tres diseños. Vamos a mirar entonces para el diseño a módulo, qué tipo de módulo existe. Recuerden que esto va a depender del esfuerzo. Hemos hablado que aquí tenemos un esfuerzo de compresión, ¿sí? No tenemos tensión, únicamente compresión. Entonces, desde ese punto de vista, en el diseño, vamos a primero aquí el diseño de esfuerzo, yo requiero es el límite, o sea, determinar el límite entre la deformación elástica y plástica, pero con un esfuerzo de compresión. Y entonces lo que yo requiero es esta propia esfuerzo de compresión o compressive strength. No me sirve el yield strength, no me sirve el esfuerzo de tensión. ¿Por qué? Porque esto es cuando el material está a tensión y esto es cuando está a flexión. Y en este momento en nuestra aplicación está esa compresión. Sin embargo, debido a que esto posiblemente es un metal, y yo lo digo posiblemente porque yo ya vi aquí la temperatura, y entonces yo sé que esa temperatura un polímero no va a alcanzar, no, a esa temperatura ya no está, y además de eso yo requiero también que el material tenga cierta ductilidad, y entonces de ahí mismo pienso rápidamente que no me sirven los cerámicos. Entonces, fíjese que en el módulo de Yuna, aquí básicamente no está apareciendo el módulo de compresión. Para algunos materiales sí lo tienen, pero yo elijo entonces el módulo de Yun por una sencilla razón, porque generalmente para los metales eh, yo puedo igualar el módulo de compresión, o sea, se comporta igual en módulo a tensión que en compresión. Entonces de aquí voy a escoger el módulo de Yun, aquí voy a escoger el esfuerzo de compresión, y en la dureza pues me sirve cualquier dureza. Obviamente este material debe ser duro, y me imagino que su dureza va a estar en una dureza por ahí, un Rowell C o un Rowell B, o también lo puedo en escala Vickers. Entonces fíjese que ya he definido las propiedades, por lo menos mecánicas, que yo requiero para este punzón. Bien, ¿qué hago aquí? Entonces, pues ya es el análisis. Entonces, propiedades, ¿qué requiero? Entonces aquí lo que estoy colocando las propiedades que requiero de este señor, con su justificación o con su importancia. Esfuerzo de compresión, ya vimos, porque eh, requerimos que no se deforme plásticamente, y además que ese material está, o este componente está soportando es un esfuerzo de compresión. ¿Listo? Módulo de compresión, ya vimos que lo reemplazamos por el módulo de Young. ¿Por qué? Porque también vimos que debe ser muy rígido, que no me interese que ese material se deforme elásticamente y me cambie entonces el espesor a los vasos. Temperatura máxima de servicio, entonces se trabaja a 470, que es esta. Inclusive yo podría sumarle unos 10, 15 grados por encima. Dureza, como hay rozamiento y hay desgaste del material. Coeficiente de formación térmica, claro que lo necesito también, porque cuando yo tengo temperatura, este señor se me va a expandir. ¿Mm? Y entonces yo requiero también determinar cuánto va a ser esa expansión térmica o minimizarla de tal forma que pues le dé paso a la lámina, y que el vaso también esté en el espesor que yo quiero. ¿Listo? Entonces por eso aquí tengo coeficiente de formación térmica. Elongación, ¿sí? Debe ser un material que no sea frágil, es decir, que debe tener deformación. Aquí está mal, plástica, qué pena. Claro, porque si esto falla, a mí me gustaría ver que esto se está deformando plásticamente, y no que de un momento a otro se fracturó como un vidrio. Además, seguramente para el proceso de manufactura de este punzón, debieron hacerlo por un proceso de extrusión o algo que involucra una deformación plástica. Bien,
Costo de densidad, pues recuerden que siempre es un objetivo que aparece porque requiero minimizar costo y si es posible minimizar densidad. Entonces, fíjese que aquí me sale la tabla de propiedades, el lenguaje común, ya lo hemos visto, soporte de compresión, esfuerzo de compresión, y entonces al poner estas propiedades, lo que hago es que me voy a esta, esta hoja de vida, ese material que está utilizando para eso, y simplemente voy a llamar los valores menores. ¿Sí? Bueno, realmente los valores van a depender del símbolo. Como todos los símbolos, fíjese que es mayor, bueno, menor este, entonces utilizo el menor. Fíjese que este tengo un símbolo menor. Claro, a mí lo que me interesa es que tenga un coeficiente de expansión térmica menor a algo, no mayor a algo. En otras palabras, lo que me interesa es que no se expanda mucho con la temperatura. Y en ese caso, entonces, fíjese que aquí en el coeficiente de, ¿dónde está? De formación térmica, cojo el valor mayor, porque yo lo que necesito es un material de aquí hacia abajo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el Compressive Stretch, necesito un material de aquí hacia arriba. Entonces, por eso yo cojo en Compressive el valor menor y aquí en coeficiente de expansión térmica el valor mayor. Yo necesito un material que máximo tenga 11.8% de expansión térmica. Y ahí para abajo cualquiera me serviría. Bien, entonces tenemos una función, cuatro restricciones, dos objetivos. Ahora utilizando las tablas de propiedades, entonces pues aquí no tengo en mi tabla de propiedades tampoco el esfuerzo de compresión. Entonces vuelvo y yo hago la analogía, digo, bueno, como van a ser metales, entonces asumo que para la gran mayoría de los metales el comportamiento a compresión, a flexión, es igual a que a tensión, entonces desde ahí utilizo el módulo de Juncker. Si tuviéramos el software, seguramente sí pudiéramos utilizar el esfuerzo de compresión. Entonces, aquí miren 1740 y esto ya lo saben ustedes, defino cuál de estas son las que, los materiales que me sirven. El de herramientas, fíjese que me sirve parcialmente porque hay aceros para herramientas que tienen un límite de elasticidad menor, al igual que el inoxidable, el acero aliado, el acero de baja aleación. De resto no me sirve ninguno. Respecto al módulo de Joule, fíjese que me sirven todos, pero como antes había obviado algunos, entonces quedan los mismos. De dureza Vickers, entonces fíjese que yo aquí tomé la dureza y me la daban en Vickers, en Rowell C. Yo finalmente tomé la de Vickers. ¿Por qué? Porque mi tabla está en Vickers, entonces para evitarme hacer una conversión. Entonces tomo la más baja y fíjese que también cualquier material, cualquier acero me sirve, entonces siguen quedando los que tenían anteriormente. Máxima temperatura de servicio, entonces fíjese que aquí hay una cuestión interesante porque, bueno, ya salió uno, quedan estos que cumplen parcialmente y en este señor sí cumpliría totalmente en la máxima temperatura de servicio. Sin embargo, como parcialmente está cumpliendo en lo anterior, entonces yo sigo conservando el más o menos, que quiere decir que sí cumple esta propiedad de cabalidad, pero las anteriores tengo que mirar en el momento de la selección cuál sería. En coeficiente de expansión térmica, recuerden que es 11.8 y es hacia abajo, cumplen todos prácticamente, entonces siguen quedando estos tres, ¿sí? Y entonces aquí voy como respecto a las funciones y a la restricción que yo he definido, es decir, esta como función y estas como restricciones, prácticamente tengo una gran cantidad de familias, entonces yo ya me doy a la densidad y al costo. Entonces, fíjese que dentro de estas, mire que mire la relación. Tenemos que el acero para herramientas está entre 5 y 91.5 precio por kilogramo. Fíjese que este se dispara
el acero inoxidable está entre 1.8 y 17.3 y el acero aliado está entre 5 y 14. Mire que a mí me gustaría mirar de pronto los inoxidables que están por acá, ¿sí? Entonces, tendría que empezar a investigar un poquito más sobre los inoxidables de bajo costo, a ver si están cumpliendo con las propiedades que mencioné anteriormente, ¿sí? Y en función de eso elegir, si no, pues ir subiendo por acá. El acero para herramientas y el acero de alta aleación también es factible, pero mire que si yo logro conseguir un material por aquí de 1.8, o sea, de 2 contra 5, claro que casi que me ahorro más de la mitad. Entonces, este ejercicio quedaría aquí porque en este momento no tendría más información, por lo menos en las tablas, para definir esto. Entonces, en definitiva, podría tener estos tres y me inclinaría a hacer una investigación mucho más profunda por el acero inoxidable, quizás aceros inoxidables de bajo costo.